Bienvenidos al Orden del Ser. Pues bueno, este audio va a iniciar quizá una serie de vídeos en los que creo que voy a ir comentando y puede ser interesante comentar debates de ateísmo versus teísmo, algunos debates así famosos que andan por YouTube. Y me gustaría empezar por el primero que yo vi hace ya pues quizá más de 10 años, sí. Y fue uno de Dante Urbina contra un representante de la Asociación Peruana de Ateos. Se llama el hombre Luis Arbaiza. Y la verdad es que me sorprendió un montón aquel debate. Yo por aquello entonces todavía no estaba metido en temas de filosofía, ni de atomismo, ni sabía nada. Eso hace 12 años ya. Y empecé a iniciarme en esos temas a raíz de ese debate. Y me sorprendió un montón porque, claro, Dante ahora, bueno, entre la gente que nos gusta la apologética y seguimos estos temas, pues ya en YouTube es muy famoso. Pero en aquellos entonces, pues era un muchacho de 22 años, ¿eh? O sea que tiene mucho mérito. Se enfrentó a este hombre, Luis Arbaiza, que es un hombre muy preparado, que ya por aquello entonces era graduado en científico, en biología, y también tenía estudios en filosofía y casi le doblaba en edad. Y sin embargo Dante se mostró mucho más seguro y vamos, casi todo el mundo, incluso los propios ateos, reconocieron en su mayoría que ganó Dante el debate, ¿no? Y quería comentaros que esto poca gente lo sabe, este libro. Todo el mundo conoce a Dante, sabe de sus libros. Yo también tengo todos sus libros de apologética. Pero hay un libro que no es escrito directamente por él. Lo editó un hombre que se llama Martín Zavala, que es también un apologista, ya mayor, por lo menos comparado con Dante, claro. Y, y se llamaba el libro, decía, ¿Dios existe o no existe? El gran debate. Y luego pues ponía Dante Urbina refuta a Teo Docto, algo así ponía en el título. Y el libro era curioso, era una transcripción literal del debate que lo podía encontrar en YouTube. De hecho, creo que sigue siendo la verdad es que no lo revisaba ahora, pero creo que sigue siendo el vídeo más visto del canal de Dante Urbina, que es el debate contra este hombre, contra Luis Albaiza. Pero aparte de transcribir el debate, pues cuenta en el libro cómo se gestó el debate, lo que decía la gente en las redes. Esto se hizo por Facebook, que aquello entonces era lo que más se usaba. Lo que decía la gente en las redes antes, lo que dijo después, y la verdad que es muy curioso leer los comentarios que hacían en la Asociación Peruana de Ateos, porque Dante Urbina es peruano, y cómo iban tan confiados en que Luis Albaiza pues iba a hacer polvo a un muchachito que seguramente iba a hablar de la Biblia y tal, y luego Dante por supuesto pues se mantuvo en el plano filosófico, no sacó nada de la Biblia en ningún momento, como debe ser, porque el debate ateísmo versus teísmo es un debate filosófico, propiamente. O sea, es que no tiene ningún sentido intentar discutir con un ateo eh, sobre temas cristianos, porque cuando uno realmente estudia, no sé, el caso, digamos, más fuerte a favor del cristianismo, que sería la resurrección de Cristo, al final todos los ateos, o sea, cuando tienen que negar el milagro real, lo hacen en base a posturas filosóficas, no porque falte documentación histórica o algo así, porque para tratarse de un suceso de historia antigua está súper documentado. Digo para tratarse de un suceso en historia antigua, comparado con un suceso ya reciente, no. Pero para ser algo de hace 2 milenios, demasiado, pero demasiado bien atestiguado está. O sea que no se hace en base a criterios históricos, se hace en base a que como se cuenta algo que es sobrenatural, pues se rechaza y punto. Pero claro, eso requiere una justificación filosófica, ¿no? Entonces Dante incluso lo puso de condición,
Luego Luis Arbaiza intentaba sacar el tema ahí quizá para escapar un poquillo, pero no le dejó, hizo bien en mantenerse en el plano filosófico, porque se acordó que el debate era solamente teísmo en general, no teísmo cristiano. Y la verdad es que es muy curioso ver los comentarios de cómo decía la gente en Facebook: oh, el pobrecito este muchachito que viene aquí va a hablar de su Biblia, de sentimientos y de cosas así, y luego lo que pasó, pues yo animo al que no lo haya visto el debate, aunque tiene creo que ciento y pico mil visitas, cuanto menos, hace ya mucho tiempo que yo no lo veo, ¿no? Pero lo animo a que lo veáis y veáis lo que pasó, ¿no? Entonces yo quería aprovechar esto para comentar un poquillo los argumentos que se van dando en aquel debate, que la verdad es que merecen la pena, son muy interesantes. También habría que hacer una crítica que yo se la he escuchado algunas veces al obispo Robert Barron, o Bishop Barron, que le dicen un obispo de Estados Unidos, muy recomendable, es de los pocos obispos muy bien formados, en tomismo y, bueno, y en doctrina católica pues enormemente. El canal es verdad que es en inglés, aunque tienen una versión en español traducida. Y este hombre en uno de sus vídeos se quejaba de que cuando en Estados Unidos hubo un resurgimiento del ateísmo muy fuerte por los 4 ateos estos que se hicieron famosos criticando la religión, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, estos, pues que no había nadie en la iglesia que le rebatiera. Y cuando Richard Dawkins eh, debatía con algún cura o incluso con el arzobispo de Canterbury o lo que sea, pues al final ganaba los debates. O sea, es que ni a ese nivel ni siquiera los obispos realmente están preparados para eso, y es una lástima, porque así hicieron un movimiento muy fuerte y el único que le hizo frente fue William Lane Craig, que es protestante y laico. Y luego lo vemos también, después lo hemos visto, es decir, ¿por qué tuvo que salir un laico como Dan Turbina a defender la fe cristiana en lugar de algún cura? ¿No? Pues eso habría que reflexionar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ir con los argumentos porque son interesantes de analizar. Yo creo que Dante lo hizo genial, la verdad. El tío es un genio total este hombre. Y fijaros que empezó señalando algo muy importante. O sea, antes de decir su argumento, dice, quiero señalar dos cosas, ¿no? Dice, bueno, os leo literalmente lo que dice. Dice, al venir todos a este debate, en cierto modo toman el papel de jueces. Ustedes van a escuchar el caso que va a presentar el señor Baiza y el caso que va a presentar mi persona, y a partir de ahí, bajo el parámetro de la racionalidad, buscarán juzgar cuál es la postura más coherente. Voy resumiendo un poco. Dice, muchos de nosotros tenemos prejuicios. Ya hemos juzgado previamente a alguno de los dos bandos. Sin embargo, no podemos hacer un juicio racional si ya vamos a descartar de entrada una de las posturas, ¿no? Entonces, yo les retaría que por lo menos estén abiertos a otra argumentación, ¿no? A la argumentación contraria a la postura con la que hayan venido, ¿no? Bueno, pues explica eso y sobre todo luego llega y dice respecto al alcance que tienen las demostraciones, hay que tener una cosa clara, que las demostraciones de la existencia de Dios pues son de índole lógico-filosófico. ¿Por qué? Porque Dios no es un objeto material que se pueda estudiar científicamente. Esto también va por... Ahora hay una ola de gente que está diciendo como que la existencia de Dios ha sido probada por la ciencia. Eso no es verdad. O sea, todos estos libros que además... yo me alegro, ¿no?, del éxito que han tenido estos libros recientes del empresario este Hurtado, me parece que se llama, por ejemplo, y de unos franceses que ponían la ciencia demuestra a Dios o algo así.
Pero realmente eso es engañoso. O sea, realmente al ateo formado eso más bien le confirma su postura porque eso es sofismo. Es decir, lo que tú puedes hacer a partir de datos científicos, crear un argumento filosófico, pero a Dios se le demuestra con la lógica filosófica, no con la ciencia. Eso es clarísimo, porque no es un objeto de estudio de la ciencia. Me sorprendió el éxito de estos libros porque son prácticamente los mismos argumentos que lleva William Lane Craig diciendo toda su vida, que funcionan muy bien. Es decir, desde luego para mí Dante es el mejor apologista católico de largo. Yo diría que del mundo, porque más famoso que él quizás sea Trent Horn, que es un apologista católico americano, y yo he leído el libro de Trent Horn en inglés y ni por asomo llega al nivel de Dante, ¿qué queréis que os diga? Pero sí que es verdad que si cogemos, digamos, el cristianismo en general, pues William Lane Craig es el que más, el apologista más famoso y por sus propios méritos y con razón del mundo. Además, yo me alegro mucho de que, aun siendo protestante, jamás entra en debates contra el catolicismo ni de nada. Él se dedica a un cristianismo ecuménico y se acabó, lo cual es muy de agradecer, la verdad. Cosa que, por ejemplo, no hace Dante, que en eso no me gusta, pero bueno, claro, él tiene todo el derecho de considerar lo que sea, ¿no? Pero a pesar de todo eso, los argumentos tomistas son muy, muy, muy superiores a los argumentos de William Lane Craig, en mi opinión. Y que son, como digo, los mismos que se están publicando en esta serie de libros recientes. ¿Por qué? Porque los argumentos tomistas son argumentos que no dependen de la ciencia, da igual lo que diga la ciencia, no dependen de los descubrimientos científicos porque son argumentos que solo dependen de la lógica y por lo tanto siempre van a ser válidos, da igual lo que la ciencia pueda avanzar o cambiar. O sea que lo preferible, yo creo, para los católicos y los cristianos en general sería intentar divulgar esta serie de argumentos que no dependen de estar al día de lo que dice la ciencia porque van a ser siempre válidos. Como dije, y eso ya lo expliqué, no sé si en el primer audio de introducción a la metafísica atomista o en el segundo, que los argumentos lógicos son válidos siempre, igual que el teorema de Pitágoras, que es un argumento lógico matemático, digamos, una demostración matemática, pero que al final las demostraciones matemáticas pues son demostraciones lógicas, pues siempre va a ser válido, da igual los descubrimientos científicos. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que dice, algunas de las cosas importantes que dice Dante que hay que tener en cuenta. Comentábamos eso, ¿no? Lo primero, que la cuestión sobre la existencia de Dios es lógica filosófica, no científica. ¿Que la ciencia te puede aportar datos para luego tú crear un argumento filosófico? Sí, pero el argumento al final tiene que ser lógico-filosófico. Vale, y esto, súper importante que dijo, y me encantó que lo dijera nada más empezar, y dice, decía Dante, en primer lugar diré que se tratan, refiriéndose a los argumentos que él va a mostrar, ¿no?, de argumentos razonables que pueden convencer razonablemente a las personas razonables. Es decir, que si hay alguien que está irracionalmente obstinado en rechazar el teísmo, no puede hacer nada. Eso es así, ¿eh? Entonces, yo puedo utilizar la racionalidad y nada más que eso. Depende de la voluntad de cada uno evaluar las posturas racionales. Y dice, citando a San Agustín, en este sentido yo diría que para quien quiera creer tengo 1000 argumentos, pero para quien no quiera creer no tengo ninguno. O sea, esa frase de San Agustín, la verdad es que es lapidaria, pero es que es 100% verdad. O sea, y yo por la experiencia que yo he tenido debatiendo con ateos, es que es así. O sea, es mejor no debatir con un ateo que no quiere, o sea, que claramente es que no quiere, odia la religión o no quiere saber absolutamente nada de Dios. O sea, con esa gente es contraproducente debatir, porque como te pongas a debatir, como no van a hacer ni el mínimo esfuerzo de intentar entender tu postura, sino solamente van a buscar lo que sea dentro de su postura para poder contestarte, lo que se consigue es que se reafirmen en lo suyo, porque encima se van a sentir agredidos solamente porque les intentas explicar tu postura, porque van a pensar que estás intentando como convencerlos o algo así, o aducirlos, o yo qué sé qué. Así que es peor. Entonces,
es mejor solamente presentar los argumentos a quien quiera escucharlo. Y sobre todo para los que ya son creyentes, para que no venga cualquier listo que ha leído 4 cosas y ya los confunda, como por ejemplo Richard Dawkins, ¿no? O sea, Richard Dawkins es el ateo más famoso del mundo con argumentos que son de verdad, o sea, filosóficamente, si lo analizamos mediante lógica filosófica, o sea, no resisten nada. O sea, son malísimos los argumentos de Richard Dawkins. O sea, a alguien preparado filosóficamente es que no le hace ni cosquillas. A Dawkins le encantaba debatir con curas porque no se sabían defender, pero con William Lane Craig nunca se atrevió, siempre rechazó, evidentemente. Hizo bien, claro. Sabía lo que iba a pasar. Probó con John Lennox una vez y se arrepintió. Seguro, vamos, no es que lo haya dicho, pero con John Lennox, que es un matemático de la Universidad de Oxford, ya no le salió las cuentas. Solo le salían las cuentas con curas y gente sin formación. Pero cuando ya pillaban a alguien bien formado no tenía nada que hacer. Porque es que ni siquiera dentro de lo que es la filosofía atea y de los filósofos ateos tiene buenos argumentos. Es decir, Gustavo Bueno, por ejemplo, recuerdo que comentó el debate de Dawkins con el arzobispo de Canterbury y el pobre decía, madre mía, si es que, o sea, malísimos los dos, ¿no? Pero que, o sea, quiero decir que la postura de Dawkins son argumentos fáciles para gente que no tiene ni idea, porque nunca ha escuchado nada de esto y entonces al principio parecen convincentes, pero no resisten ningún análisis lógico-filosófico, desde luego. Y dentro incluso de los propios ateos de nivel, que ya tienen mucho nivel filosófico y de verdad han leído artículos académicos, artículos teístas, se han leído de verdad las vías, no como Dawkins, que se leyó los parrafitos de las vías, estos que Santo Tomás, ya lo comenté en el audio, creo que en el último audio de la introducción a la metafísica atomista, Santo Tomás, se calcula que las vías las dictaría seguramente en 5 minutos. O sea, lo que es los parrafitos de la vía de la suma teológica, seguramente le dedicó 5 minutos. O sea, es que el sentido de la suma no era demostrar la existencia de Dios, ni mucho menos. O sea, eso lo hizo como de pasada. Y Dawkins las leyó así, por encimilla, y dijo, sí, esto es una tontería, tal. O sea, os remito, por ejemplo, al vídeo que tiene el doctor en filosofía Enrique Fernández Gel, que también lo conoceréis muchísimo, de Filoadicto, un canal súper recomendable, donde comenta eso, donde comenta las objeciones tan malas de Richard Dawkins a las vías tomistas. O sea, no se entera de nada. Dawkins no sabe nada de la filosofía que hay detrás de las vías. Y bueno, pues es una pena que la gente no conozca estas cosas. Los que me escucháis a mí, pues si habéis encontrado un canal tan pequeño sobre esto, seguro que sí, evidentemente sí que lo sabréis, pero imaginaros los creyentes así en general, pues no saben nada de esto, ¿no? Simplemente tienen un sentido de la trascendencia, se agarran a la religión cultural de su entorno. Si es católico, si eres musulmán y ya está. Que por eso esa es la respuesta a la típica objeción de los ateos, ¿no? No es que, qué casualidad que todos los que nacen en un país islámico son islámicos, o sea, son musulmanes de religión, y los que nacen en cristianos son cristianos, qué casualidad, ¿no? Como diciendo, eso es que te lo impone la sociedad. Pues bueno, claro, pero porque la gente no se molesta en estudiar. O sea, tú tienes un sentido de la trascendencia, entonces piensas pues en el más allá, piensas en un día ordenador y te agarras pues a la cultura que tienes a mano y no le das más vueltas. Eso es lo que hace todo el mundo, prácticamente. Menos 4 frikis como yo, pues lo que hace la gente es eso. Y no lee, yo qué sé, un libro ni siquiera de historia comparativa de las religiones, ni de nada. Y ya de filosofía mucho menos, ¿no? Entonces, pues claro, te agarras a lo que tienes a mano y no le das más vueltas. Esa es la respuesta, ya está tan simple como eso. Pero eso no quiere decir que es que todas las religiones son iguales. No, cada una tiene su argumento y hay que analizarlo. Si uno quiere ser riguroso intelectualmente, pues tiene que analizarlo cada uno, por separado, independientemente, ¿no? Así que sí, esto que empezó diciendo, ¿no? Que para quien quiera creer tengo 1000 argumentos, pero para el que no quiera creer no va a valer ninguno, ¿no? Pues es muy importante tenerlo en cuenta. No hay que ir dándole la chapa
a nadie ni intentando convencer al que no quiere convencerse. Para eso mejor rezar y se deja en manos de Dios. Eso es más productivo que intentar convencerlo, porque se va a conseguir lo contrario. Lo que sí hay que estar es por lo menos preparado para si alguien con honestidad te pregunta, saber qué responder. Yo fui ateo hasta los 20 y algo años y entre otras cosas me reafirmo mucho en mi ateísmo, que cuando le preguntaba, digamos, a la gente cercana a mí que creía y le hacía alguna pregunta así difícil, no con mala intención, sino porque de verdad tenía la duda, pues no, la respuesta era muy mala, no, claramente no sabían decirme. Entonces, pues eso me reafirmaba en mi ateísmo. Incluso mi profesora de religión, que di religión en el instituto, pues tampoco sabía. Entonces, pues es lo que hay. Bien, pues entonces así empezó la presentación de Anturbina. Y ya empezó, porque él empezó primero, ¿vale? Son unos 20 minutos de exposición primero, luego fue el contrario, Albaiza, y empezó con el argumento de la contingencia. O sea, empezó fuerte, empezó con el mejor, directamente. Este argumento ya lo comentamos extensamente en la serie de Metafísica Atomista, y también tenéis, digamos, la versión que yo veo mejor, que es mezclándolo un poquito con el de entes de Sentia, y eso lo tenéis con el título de argumento de la contingencia en un audio que tengo de eso, con la voz de inteligencia artificial, de 6 minutos y algo, ¿eh? O sea, eso para el que quiera verlo. Pero de todas formas, como siempre es interesante y a lo mejor, pues vamos a ver exactamente cómo lo presenta Dante en el debate. Dice, podemos definir a los seres como todo aquello que existe, es decir, todo aquello que existe. Ahora bien, hay dos posibilidades: que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de otros seres para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad: o bien existes por ti mismo, o bien dependes de otro. Entonces, a los seres que dependen de otros seres para existir les llamamos seres contingentes. En cambio, aquellos seres que no requieren de otros seres para existir, sino que existen única y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Dadas esas definiciones, lo que tenemos que analizar son los hechos de nuestra experiencia. Y dice, así que comienzo con el argumento. Entonces lo estructura muy bien, con premisa y conclusión. Dice, premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, o si no hubieran ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire, si nuestros padres no se hubieran conocido, etc. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza, sino que requerimos de otros seres para existir. Ahora, premisa 2. Pero si todos los seres fueran contingentes, ninguno podría existir porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. Y ahora cita un ejemplo de Leibniz, otro genio al que también le dediqué un audio a su vida, porque es tremendo, ¿no? Y este ejemplo es de Leibniz. Dice, imagínense que se encuentra un libro y que ese libro es la copia de otro libro. Supongan que en la parte final del libro dice, soy copia de otro libro. Es decir, que de alguna manera sabemos que ese libro es copia de otro. Entonces ese libro no tiene existencia por sí mismo, sino que depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Ahora imagínense que este segundo libro dice lo mismo. Soy contingente, es decir, todo lo que está escrito en este es copia o depende de otro libro. Entonces habría que acudir para explicar la razón de ser del libro a un tercero. Y así, ¿no? Entonces, si todos los seres fueran contingentes, pues seguiría la serie hasta el infinito. Un cuarto libro, un quinto libro. Pero si hubiera en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, para que recién hubiera un libro escrito tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, porque sería un infinito finito. O sea, decir lo contrario, ¿no? Principio de no contradicción. ¿Por qué digo esto? Decía Dante. Dice,
piensen que les hubiera dicho, antes de llegar a esta conferencia tuve que pasar una carrera con infinitos obstáculos. Pues entonces la proposición es falsa, porque si tuviera infinitos obstáculos, no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Entonces, incluso aceptando la posibilidad de cadena infinita, eso no explicaría la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar a un autor que no depende de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros o se escribió el primer libro en virtud del cual se sacaron las siguientes copias. Y entonces ya dice, en ese sentido nos vamos a la premisa 3. Por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. Entonces, si los seres contingentes requieren de otro ser para existir, que es lo que nos dice la experiencia, pues para que existan dependen de un fundamento primario del ser que lo he llamado ser subsistente. Y este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres y que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por tanto, Dios existe. Así es como empezó Dante el argumento. Y bueno, ha quedado muy claro. Aún así a mí me gusta más mi versión, claro, pero también queda clarísimo así. ¿Vale? Y luego pasó con el argumento más famoso de William Lane Craig, que es el argumento cosmológico. William Lane Craig lo hace muy bien. Este argumento pues, ha sido súper comentado, es seguramente el argumento más famoso a favor de la existencia de Dios, y aún así, pues para alguien que es tomista y que ha leído bien a Santo Tomás, es un argumento bastante inferior que los de Santo Tomás, ¿no? Que ya también por cierto le dediqué un audio solo a este argumento, que sale en la foto sale William Lane Craig y le puse de título eso, el argumento más famoso, el argumento cosmológico, y ahí lo expliqué bien. Yo realmente creo que el argumento funciona, que es bueno, pero creo que no es tan bueno como los argumentos tomistas, como las vías tomistas, desde luego. Pero sí funciona, es decir, todo lo que comienza a existir tiene una causa, porque si algo ha cambiado de no ser a ser, o ha sido de repente, pero no ha sido siempre, entonces eso tiene que deberse a una causa, y esa causa pues ya tiene que ser externa. Y luego establece que el universo comenzó a existir, por mucho que haya hipótesis científicas de un universo infinito hacia el pasado, eso no tiene sentido. Aparte de que son solo hipótesis, que no tienen ningún respaldo científico, todo lo que hay de evidencia, por mucho que digan, todo lo que hay de evidencia científica hasta ahora lleva a una singularidad inicial, por mucho que digan. O sea, por mucho que digan, hay que tener claro esto. Pero de todas formas, incluso si antes de la singularidad hubo inflación cuántica y todas estas hipótesis, que bueno, que a lo mejor algún día pueden ser correctas, es que eso da igual. O sea, si hay, como estuvimos explicando en la serie de Metafísica Atomista, si hay relaciones causales, es decir, que verdaderamente la teoría A del tiempo es la correcta, es decir, para que yo esté aquí tuvo que existir antes mi abuelo y antes mi tatarabuelo y que el hecho de que mi abuelo conociese a mi abuela ha sido determinante para que yo esté aquí, es decir, hay una relación de causa y efecto. Si eso de verdad es así, entonces el universo comenzó a existir, o sea, sin duda. Ahora, si es correcto la teoría B del tiempo, entonces ya sí podría haber un universo infinito. Con lo cual, el argumento caería. Cosa que no pasa con los argumentos de Santo Tomás, que como no dependen de esos resultados científicos, no dependen de eso, solo dependen de la lógica, pues van a valer siempre. Mientras que el argumento cosmológico Callan, pues no, ese puede que un día pues se vea refutado si es que se llegase a demostrar que el universo existió siempre, que la teoría B del tiempo es correcta o algo así. Que va a ser muy difícil, vaya, eso no creo que ocurra, pero bueno, si ocurriera caería, pero los argumentos de Santo Tomás no caerían, nunca. Entonces presentó el argumento de la contingencia, presentó el argumento cosmológico Callan y presentó el tercer argumento, que es, lo llamó el argumento antropológico. Este sí es, o sea, por lo menos la manera de presentarlo fue original de Dante, y lo que fue explicando es que las personas tienen una serie de características
que claramente hacen que trasciendan la naturaleza material, digamos. O sea, que apuntan a una trascendencia espiritual sin la cual no podría explicarse muchas de las cosas, ¿no? Y indicó, pues, por ejemplo, la cultura, ¿no? Hacer cosas bellas. Es decir, claro, crear belleza no tiene una ventaja en cuanto a la supervivencia de la especie. Entonces, son actuaciones que trascienden lo meramente biológico, ¿no? O lo meramente genético, ¿no? También el pensamiento abstracto, es decir, relacionar objetos abstractos que solo existen en la mente con otros objetos abstractos que solo existen en la mente, sin ningún soporte sensitivo, ¿no? Eso es muy difícil explicarlo sin una naturaleza espiritual. El libre albedrío también sería imposible. O sea, si quieres ser materialista 100%, pues te cargas el libre albedrío. Así de claro. Y no se puede vivir coherentemente cargándote el libre albedrío, ¿no? Porque entonces realmente cuando alguien comete un crimen, pues no lo estaría cometiendo queriéndolo, sino que porque no le queda más remedio y no sería moralmente correcto aplicarle una pena. O sea, son cosas muy difíciles de responder desde el ateísmo. Luego la autoconciencia, ¿no? También explicaba que nuestro cuerpo material va cambiando enormemente desde que somos bebés hasta que somos ancianos. Seguramente no quede ni una célula que sea igual, porque las células van muriendo y se van generando. Sí, y sin embargo tenemos una autoconciencia y somos capaces de entender que somos la misma persona, solo que nuestro cuerpo ha cambiado. Y luego también, claro, expuso también lo de la moralidad, es decir, no hay ninguna moral objetiva si Dios no existe. Eso también lo estuvimos explicando en la serie de Metafísica Atomista, ¿no? Al final se hacía necesario acudir a una bondad o a un norte moral trascendente al universo, porque si no, en última instancia todo es subjetivo. Así que lo hizo muy bien, os animo a que veáis el debate. Pasamos a la exposición del ateo Luis Arbaiza. Empieza felicitando a Dante porque dice que le parece muy interesante que reformule las vías de Santo Tomás de Aquino, pero lo simplifica como diciendo que Dante lo que ha hecho es solamente eso, reformular las vías tomistas. Y realmente eso es lo que hizo Dante en el primer argumento, ahí sí. Pero el segundo es de William Lane Craig, que es un filósofo analítico que ni siquiera es, de la rama protestante, con el argumento cosmológico Calán. Y el tercer argumento que presentó Dante fue de formulación propia, no fue un argumento tal cual presentado por Tomás de Aquino, aunque son conceptos que también manejaba, ¿no?, Santo Tomás. Pero bueno, empieza quizás simplificando demasiado, pero ahora ya inmediatamente empieza a hacer intentos de refutación u objeciones que no son válidas en absoluto, ¿no? Fijaros que ya instantáneamente pasa de felicitar a decir que dice, básicamente estamos hablando acá de este Dios cristiano. O sea, ya habían acordado previamente que no se iba a hablar de un Dios de una religión específica, sino del teísmo en general. ¿Por qué? Porque así se evita que el ateo empiece a criticar cosas como de la Biblia o que no vienen al caso en el debate filosófico, ¿no? Pues lo incumple y directamente empieza a nombrar al Dios cristiano. Y empieza así, dice, dos contradicciones grandes. La teoría de la evolución está enfrentada a las creencias religiosas. Para empezar, el mecanismo de selección natural del que ha hablado Darwin menciona que hay básicamente dos eventos. Empieza a hablar de la selección natural, de la evolución. Dice, por lo tanto, la intervención de una mano divina en la evolución niega la evolución. Dice, hay una contradicción, lamento decirlo, entre la teoría de la evolución y las creencias cristianas. Porque básicamente aquí vamos a hablar del Dios cristiano, de tantos miles de dioses. Bueno, pues fijaros cómo empieza. O sea, ya desubicado totalmente, ¿no? Y de hecho aquí, en este momento, le interrumpe el moderador y le dice, por favor, le pediría al señor Baiza no hacer referencia a una creencia determinada, sino simplemente al principio de un ser trascendente, omnipotente e increado. O sea, le tiene que corregir al moderador ya desde el principio. Aquí se nota cómo él, por mucho que no se hiciera sorprendido, realmente
sí se sorprendió porque él lo que esperaba seguramente es que Dante hubiese empezado a hablar o acudir a la Biblia y a sentimientos religiosos, como pensaban también los ateos que empezaron a comentar en Facebook, y que luego, sobre todo los más beligerantes y que daban por hecho que Arbaiza iba a aplastar a Dante y eso, luego ya después dejaron de comentar, eso ya no se les vio venir más. Y, y tiene gracia, ¿no? Esto. Entonces, bueno, lo corrige el moderador y dice, bueno, vale, pues ok, dice, ahora voy a pasar a las razones físicas que niegan estos argumentos cristianos. Básicamente son los argumentos de Tomás de Aquino traducidos por el ponente. Lo ya he dicho, ¿no? Eso es una simplificación injusta, porque eso solamente sería verdad en el primer argumento, y luego está perdidísimo. ¿Por qué? Porque empieza a decir que a razones físicas va a negar argumentos de Tomás de Aquino. Bueno, cuando alguien empieza así ya sabemos que no tiene ni idea. Es decir, sí, por lo que he explicado anteriormente, porque los argumentos son lógico-filosóficos, con lo cual trascienden la física. O sea, lo que diga la física nunca les va a afectar, porque son de un nivel previo y superior. Entonces, muy perdido, ¿no? Sigue diciendo, el argumento es sencillo, dice, simplemente es así, todos hemos aprendido que las causas son primero y las consecuencias son después. Bueno, aquí ya otro error, ya lo vimos en la serie de Metafísica Atomista hablando de la causalidad, porque realmente, y hablando propiamente, con rigor, la causalidad siempre es simultánea. Ahora, en el orden del entendimiento, sí podemos decir, por ejemplo, que Dios es causa del universo y que es previo en un sentido, digamos, lógico-ontológico, en un sentido metafísico, pero en un sentido físico no. En un sentido físico no, porque en Dios no discurre el tiempo. Entonces, eso de que las causas son primero y las consecuencias son después, como modo de entendimiento es aceptable, pero si lo que vas a pretender es con la física refutar la causalidad metafísica, pues estás totalmente perdido, estás desubicado, porque eso, la causalidad es propiamente simultánea. ¿No? Eso lo explicamos mejor en el audio de causalidad de la serie Metafísica Atomista. Y se va directamente, o sea, empieza como que va a atacar a Tomás de Aquino y resulta que ahora justamente se va al argumento cosmológico Callan, que no es de Tomás de Aquino. Y empieza que si la teoría de Big Bang, o sea, muy perdido, ¿vale? Dice, es que si hubiese una causa del universo, pues tendría que haber por lo menos un segundo antes del universo. Y eso es imposible porque con el universo se creó el tiempo. O sea, dando por hecho que la única causalidad que hay es la causalidad física. ¿Vale? Y de hecho luego lo dice, ¿eh? Luego lo dice, que como que no se puede decir o extraer de que haya causalidad física, que también haya causalidad metafísica, ¿vale? Pero vale, una cosa es que tú digas de que exista causalidad física no implica necesariamente que haya causalidad metafísica o causalidad lógica, pero de la misma forma tampoco implica que no la haya. O sea, eso habría argumentos diferentes, ¿no? Que de hecho luego Dante, recuerdo que le contestó como diciendo, bueno, una persona que viva en una isla y vea que todos los habitantes de esa isla son de ser humanos de raza negra, eso no le da derecho a deducir automáticamente que ya todos los seres humanos que existen tienen que ser de raza negra. No, él sabe que existen de raza negra, pero no puede ni asegurar ni negar que existan de otras razas, solamente porque no lo haya observado, ¿no? Y sin embargo, Arbaiza lo va a criticar de esa manera. Va a decir, no, tú no puedes hablar de causalidad metafísica porque la causalidad solo existe en lo físico. No, eso no lo sabemos. De hecho, luego se puede argumentar lo contrario, porque, por ejemplo, causalidad lógica también hay en las matemáticas, ¿no? Si sumas un 2 y un 3, obtienes un 5. Por ejemplo, ¿no? Eso es una causalidad lógico-matemática. Entonces, de ninguna manera puedes descartar eso. Y luego, si por el método de reducción al absurdo, que es el que aplicarían en las vías tomistas, si por el método de reducción al absurdo, que en matemáticas lo acepta todo el mundo y es un tipo de demostración de las más comunes, si no la que más en matemáticas, y nadie tiene problema con eso, si tú aplicas ese método y llega a que la causalidad forzosamente tiene que ser metafísica, trascendente a lo físico, pues entonces ya está. Y aunque no lo haya observado directamente, sí se puede con todo el derecho lógico a deducir
que hay una causalidad metafísica. Por el método de reducción al absurdo, porque ves que la serie de causas no puede ir al infinito, es decir, lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Él empieza a criticar dentro de la física, creyendo que critica a Tomás de Aquino. En realidad lo que está criticando sería, en todo caso, el argumento cosmológico Kalam, y basándose en la física. Muy perdido. Vale. Y aquí lo vuelvo a decir. Dice, por otro lado, la causalidad se aplica para los entes físicos, y me parece muy mal que se utilice para los entes metafísicos. Es decir, o sea, me parece un abuso. Empieza aquí a comentar esto, ¿no? Como que la relación entre lo metafísico y lo físico también haya casualidad. Bueno, no puedes descartarlo. O sea, él empieza a criticar eso, pero tú no puedes descartarlo. Demuestra que la causalidad se restringe a lo físico, cuando todo parece indicar que no. Por lo dicho, porque causalidad lógica también hay, y en matemáticas también. Vale, y sigue diciendo, dice, bueno, y luego empieza a criticar el concepto de omnipotencia de Dios, aunque él lo llama, curiosamente lo llama totipotencia, ¿no? Como todo lo puede, ¿no? El concepto de omnipotencia. Vale, dice, el argumento es que Dios es una causa primera de todas las cosas causadas. Si retrocedemos en el tiempo, llegamos más atrás del tiempo aún, antes de que se cree el universo, y ahí está Dios causándolo todo. Pero esto se contradice con la idea de omnipotencia, dice Arbaiza, ¿no? Porque omnipotencia significa que Dios no solo es la causa primera, sino también la segunda, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente, porque en cualquier momento puede intervenir. Y él entiende ahí que si tú dices que Dios es causa primera, te contradices, porque si luego, entiendo que lo que quiere decir es que si luego vas a decir también que Dios causa un milagro, pues eso ya no es una causa primera, sino que sería otro tipo de causa. Pues vaya objeción. Es decir, si tú has creado un sistema originalmente, eso no te impide que luego, cuando el sistema se esté desarrollando, años después, cuando sea tiempo después, tú puedas intervenir y modificar. O sea, no entiendo. Si tú eres trascendente al sistema, no entiendo qué problema hay con eso. Vamos. Vale, y luego dice... vale, y luego ya sí va a un punto que sí es medio razonable, que es decir, que bueno, que aunque haya causa primera, ¿por qué llamarlo a Dios? Pero claro, es que eso vendría en una segunda parte de la argumentación teísta. Que entonces ya diría, bueno, pero es que esa causa, por lógica, como hemos demostrado que es la causa de todo el universo material, tiene que ser inmaterial, tiene que ser inmutable, tiene que tener estos atributos, y esos son los atributos que entendemos en el teísmo clásico de siempre se le ha atribuido a Dios. Pero eso sería una segunda parte de la argumentación que, claro, Dante Urbina todavía no había entrado a desarrollar. Él ya está criticando algo que todavía no se había entrado. Pero bueno, eso es más bien una pregunta. Es decir, que es pedir cómo se va de la causa primera a lo que suele entender la gente por Dios. Pero eso sería otro tema independiente. Eso no anula que exista una causa primera y que a esa causa primera se la pueda entender como Dios, ¿no? Vale. Y sí, esa es la objeción. Y luego vuelve a decir algo que no puede demostrar. Dice, es que si alguien dice que la causalidad va más atrás del inicio del universo, yo digo que es imposible porque más atrás no hay tiempo. O sea, está descartando automáticamente que pueda existir la causalidad sin tiempo. ¿Dónde está esa demostración? Esa es la misma crítica de Kant, ¿vale? Immanuel Kant, que muchos lo tienen como que fue el que refutó la vía atomista, no es cierto. Immanuel Kant lo único que decía era eso, decía, en lo físico vemos causalidad, como solo lo vemos en lo físico, porque claro, nosotros vivimos en un universo material y en un universo físico, pues entonces no podemos hablar de causalidad fuera de lo físico. Bueno, dime la demostración de eso. Demuéstrame que la causalidad se restringe a lo físico, demuéstramelo, porque en principio no es así. El principio de causalidad es un principio lógico, y la lógica trasciende claramente a la materialidad y a la física. Entonces, ¿dónde está esa demostración? Pues bueno, Kant dijo eso y muchos lo compraron y ya está. Y él, eso es en lo que se está basándose, ¿no? La crítica, este ateo Luis Arbaiza, ¿no? Dice, y si en la lógica incluso las cosas metafísicas tienen causa o intervienen en este modelo de causalidad, Dios como ente metafísico tendría que tener causa. Otra cosa incomprensible. O sea, lo que viene a decir es, y si no me acepta esto de que la causalidad se restringe a lo físico y también me va a decir que la causalidad
también aplica a lo metafísico, pues entonces yo te digo que Dios tiene que tener una causa, cuando ya se ha demostrado que no tienes que llegar a una causa primera, ¿vale? O sea, la cadena se tiene que interrumpir en algún momento. Si Dios tiene una causa, es que eso sería un Dios secundario, sería un agente secundario, no sería Dios como causa primera, ¿no? O sea, la típica objeción, ¿no? Es decir, ¿y quién causó a Dios? Pues por definición nada ni nadie, porque es causa primera y es eterno, por lo cual no necesita causa. El universo sí. O sea, está atacando el argumento cosmológico Kalam. El argumento cosmológico Kalam dice, el universo tiene causa porque comenzó a existir. Ahora, lo que no comienza a existir, como sería Dios, pues no necesita causa. No le aplica la premisa, ¿no? Pues bueno, eso parece que no se entiende. Vale, y luego dice que sí, que él acepta que el universo es finito, claro, porque eso es a lo que apuntan todos los datos, ¿vale? Y lo que critica, dice, bueno, pero es que ¿por qué se ha creado un universo tan desmesuradamente grande y con una cantidad monstruosa de materia que no puede afectar para nada a la vida humana si el universo se ha creado para el hombre? O sea, esa es la crítica, ¿no? ¿Por qué un universo tan enorme solo para el hombre? Porque efectivamente parece que hay materia con la que nunca vamos a poder interactuar. Pues bien, dos respuestas. Los cálculos de los físicos para el ajuste fino requieren la cantidad de materia que tiene el universo exactamente para que se pueda dar vida. O sea que, para empezar, toda esa cantidad de materia, aunque nosotros no lo vayamos a usar nunca ni nunca nos vaya a afectar, para el origen del universo sí hacía falta. Y si no, no habría vida en ningún sitio. Eso es lo primero. Y que luego se lo replica Dante, ¿no? Y lo segundo, que no me acuerdo ya si eso es lo que señaló Dante, pero sí se lo escuché decir a Manuel Carreira muy acertadamente, es que Dios, como ser todopoderoso, no tiene limitaciones del tipo, yo que sé, económicas, materiales. Es decir, cuando Dios crea el universo no es como un ingeniero que tiene que ajustarse a un presupuesto, tiene que reducir. No, es como más bien como un artista que puede recrearse todo lo que le dé la gana en su obra. Es decir, puede hacer una obra magnánima, todo lo que quiera, porque no tiene limitaciones en sus recursos. Entonces, ¿por qué no hacer algo que sea sorprendente, súper bello, aunque sea solamente para los seres humanos, ¿no? Eso, y luego, otra cosa. También está suponiendo aquí que es solo para los seres humanos. Bueno, nadie sabe si hay otros seres humanos en el sentido de seres racionales en otras partes del universo, que a lo mejor sí necesitan esa materia con la que nosotros nunca vamos a contactar. O sea, es una objeción muy mala, ¿vale? ¿Y qué más decía? Decía, bueno, y aquí de lo que se queja es, o lo acusa, pero no con razón, acusa a Dante como que Dante está diciendo, si el universo tiene una causa, esa causa es Dios. Como diciendo, si lo que no sabemos, entonces eso lo llamamos Dios. Pero Dante no está haciendo eso, de ninguna manera, ni el argumento hace eso. El argumento lo que dice es, como todo lo material necesita, o sea, tiene un comienzo y de la nada sale, todo lo que comienza a existir tiene una causa, pues necesitamos una causa inmaterial. Y luego a eso lo llamamos Dios por otra serie de razones. Pero eso está demostrado, o sea, no se lo está sacando de la manga. No es como que diga, no sabemos cuál es el origen del universo, entonces lo llamamos Dios, no. Por lógica se puede deducir que esa causa es inmaterial, es eterna, trascendente a lo físico, etcétera, etcétera. Luego ya es un camino largo y diferente para llegar a decir que ese Dios es el mismo que el Dios de la Biblia. Eso no. Pero es que eso no está en debate. Otra vez parece que se quiere ir por ahí, pero eso no está en ese debate. Aquí solo se está hablando de un ser simplemente trascendente. Es decir, es que es muy lógico. Nosotros por nuestra experiencia sabemos que hay cosas que son creadas por agentes inteligentes, como un microondas, una lavadora, y cosas que a lo mejor no han sido creadas por agentes inteligentes, como una montaña o un río, que se ha formado de forma natural. Bueno, pues es perfectamente legítimo, al menos plantearse en principio, si el universo en su totalidad ha sido creado por un agente inteligente o no. O sea, es una pregunta totalmente legítima y basada en nuestra experiencia. Y entonces ya habrá que argumentar si sí o si no. O sea que eso de decir, bueno, como no se sabe Dios, lo decimos gratuitamente, no, lo decimos porque es una cosa lógica, una posibilidad perfectamente plausible y que luego además con los argumentos que tenemos, y yo como teísta pues voy a defender que es muchísimo más razonable que postular lo contrario. Vale, y por aquí ya va acabando. Vale, ahora ya se mete con el último argumento y empieza a hablar del libre albedrío, ¿no?
Entonces dice que a lo mejor el libre albedrío depende de cómo se entienda, que los animales también podríamos decir que también tienen libre albedrío, que eso es fruto de los sistemas cerebrales complejos, ¿vale? Pero al final la crítica sigue, es decir, por mucho que sea fruto de un sistema cerebral muy complejo, no sé qué, al final eso es entonces fruto de algo físico que no sabe lo que hace. Entonces, ¿hasta qué punto eso es de verdad libertad? Porque un robot a lo mejor algún día también es súper complejo y parece incluso humano, pero realmente es libre el robot. Si tú lo has programado para que sea así, todo lo que hace lo hace libremente, pues no, claramente no. Vale, y luego en cuanto a la moral, él empieza a decir como que eso puede tener explicaciones debidas a la selección natural, ¿no? Como por ejemplo, el insecto es malo porque los animales o los seres más primitivos de vida que practicaban el insecto acababan extinguiéndose porque daba problemas genéticos. Entonces ya por conducta adquirida, innata, pues los animales y los seres humanos tienen una repugnancia natural al insecto, ¿no? Porque sería como genético. Bien, pero es que eso no toca el tema de eso está realmente mal o no. O sea, no me estás diciendo nada. Eso como decía William Lane Craig, que es el que más presentaba el argumento moral. Decía entonces, si por selección natural nosotros hiciéramos como hacen los leones que matan a los cachorros de las crías que no son suyas, pues bueno, pues también se podría decir que está bien, o por lo menos que no está mal. Porque como eso es lo que es por selección natural, que ha surgido así, entonces eso no hace causa de la moralidad, ni se puede establecer una moralidad objetiva solamente porque se diga que eso es lo que la selección natural ha traído, ¿no? O sea, no toca realmente el fondo de lo que se quiera decir, ¿no? De los argumentos teístas. Y luego ya por último toca el tema de la conciencia, diciendo como que bueno, que aunque parezca ahora inexplicable y aunque parezca misteriosa, pues quién sabe si es que la conciencia, o mejor dicho, la consciencia humana es como una entidad física de otras dimensiones que no podemos percibir y que nosotros lo que percibimos es solamente una huella, pero que realmente hay una explicación física, ¿no? Es como decir, bueno, que no se pueda explicar ahora mismo no quiere decir que haga falta un soporte espiritual, ¿no? Pero lo mismo, no toca el argumento de la conciencia, que por cierto también tengo un vídeo sobre el argumento de la conciencia humana, que es un argumento muy poderoso realmente, ¿no? Que muestra cómo si nosotros manejamos conceptos que están totalmente desligados de la materia, pues por el principio de proporcionalidad, por el principio de proporcionalidad causal o de la causa proporcionada, se necesita una operatividad o algo que sustente esa operatividad que es inmaterial. Entonces ahí ya no entraríamos en que se necesita algo más que la materia, se necesita un espíritu, ¿no? Eso es de lo que va el argumento. Por no mencionar la experiencia cercana a la muerte, que también tengo varios vídeos sobre ello y que hacen ver claramente que la conciencia se desliga de la materia, ¿no? Bueno, él simplemente dice, no, pero a lo mejor es que es una entidad física de otras dimensiones y con eso ya está, ¿no? Bueno, pues en resumen esos son los argumentos que presenta Arbaiza, que o sea, realmente no presenta ningún argumento para demostrar su ateísmo, eso es lo primero, casi ningún ateo lo hace, lo que hace es intentar refutar los argumentos teístas, pero no da una demostración directa de que Dios no existe basándose en la realidad. Eso no lo hizo y casi ningún ateo lo hace, porque básicamente para eso lo único que hay fuerte así es el argumento del mal, que tiene su respuesta, no llega a funcionar y es realmente el único así bueno. Y ya para acabar empieza a decir como lo mismo, ¿no? Decir que si ignoramos algo, pues no hay que decir que es Dios, o que si él no sabe explicar la conciencia, eso no quiere decir que sea Dios. Bueno, pues ahí el hombre se defendió como pudo y ya luego Dante empezó a contestarle. Dante empieza señalándole que Arbaiza todo el rato comete falacia de blanco móvil, ¿no? Que esta falacia consiste en atribuirle una postura simplista, fácil o ridícula al rival y luego golpear o objetar a esa postura, pero que eso no es la argumentación original, ¿no? Entonces empieza señalando, dice Arbaiza, el señor Arbaiza, que hay una intrínseca contradicción entre Dios y la teoría de la evolución. Eso es falso. Dice, en primer lugar, la teoría de la evolución es perfectamente consistente con el argumento de la contingencia de los seres.
Es decir, que la evolución implica que unos seres proceden de otros seres, o sea, necesitan otros seres para existir, ¿no? Entonces, el conjunto de seres evolucionados son contingentes. Y por otra parte, esto es muy interesante lo que señala aquí Dante, por otra parte, San Agustín, ya en el siglo IV, es decir, 1500 años antes de que Darwin haga su teoría de la evolución, decía que era perfectamente posible que Dios haya creado un universo con cualidades que se vayan desplegando a lo largo de su historia. Entonces, en ese sentido, esta era una hipótesis ya planteada por San Agustín, que no tenía que dejar de creer en Dios para pensar eso. Es decir, hay los argumentos de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, e incluso algunos de San Agustín, están hechos muchos siglos antes de la ciencia moderna. No es que como ahora con la ciencia moderna, ahora ya habla de la evolución, entonces se están reformulando los conceptos. No, ya había grandes pensadores que se daban cuenta, pues por ejemplo, de que Dios no tiene cuerpo, de que Dios deja muchas cosas a la acción de causas segundas. No es que Él lo haga todo el tiempo, sino que Él permite causas segundas, ¿vale? Entonces, no hay ninguna incompatibilidad entre la teoría de la evolución, lo que es la teoría científica, de que materialmente unos seres proceden de otros seres, con la existencia de Dios. Solamente en algunas sectas bastante fundamentalistas lo niegan, ¿no? Aquellas que se acogen al literalismo bíblico, pero por eso no tiene sentido que si un teísta te viene argumentando con argumentos lógicos filosóficos, tú le respondas como si estuviera frente a un literalista bíblico. Eso no se corresponde, eso es falacia de blanco móvil, no tiene nada que ver. Entonces Arbaiza empezaba así, hablando que había contradicción entre la evolución y la Biblia. Bueno, pero es que aquí la Biblia no se había nombrado, ¿no? Tienes que enfrentarte a los argumentos. Bueno, como veo que ya se va casi a 1 hora de audio y para no alargar más lo vamos a dejar por aquí. Pero lo dicho, aconsejo y recomiendo muchísimo ver el debate. Tiene 2 partes y ya digo, tienen 200 y pico mil visitas la primera parte, la segunda no me acuerdo cuánto, y merece mucho la pena. Dante, en resumen, pues sigue punto por punto citando a Arbaiza y refutando lo que ha dicho, señalando muchas de las cosas que yo ya he señalado antes, básicamente. Y luego, pues, Arbaiza sigue diciendo más o menos lo mismo con otras palabras y metiéndose otra vez mucho en física o en biología concretamente, cuando los argumentos son filosóficos. Yo creo que ese es, digamos, el fallo fundamental, ¿no? Entonces discuten muchísimas cosas, luego ya se meten con el ajuste fino, que yo lo comento en el primer audio del canal. Se meten también el teorema Borde-Guth-Vilenkin, en fin, ya cosas de física, muy concretas, pero no afectan en nada a las vías atomistas. Ese es el punto principal. Y luego son interesantes también las preguntas del público. A Dante le hacen muchas preguntas, objeciones típicas del ateísmo, que yo tengo también 2 audios al respecto, de refutando objeciones al ateísmo, donde digo las 10 más usuales. Y nada, bueno, a lo mejor en próximos audios los podemos comentar. Si te ha gustado, no olvides darle likes, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Muchas gracias por escuchar.